invitarle para que continuemos con esta serie de enseñanzas a las cuales titulamos Cartas a la Iglesia. Y hoy vamos a ver una carta más, son 7 cartas, ya vamos más allá de la mitad, ¿verdad? Es esta carta y todavía nos faltan otras 2 más y terminamos con esta serie. Pero yo quiero invitarle para que hoy concentremos nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente. No permita que nada le interrumpa, nada ni nadie lo interrumpa, amén. Ahorita cantábamos y nos hicieron cantar bastante. No hay nada mejor que mi Dios, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Ya te convenciste que no hay nada mejor que nuestro Dios? Bueno, si no hay nada mejor que Dios, no hay nada mejor que su palabra en este momento. Así es que yo te invito para que dispongas tu corazón, tu mente, y que podamos entrar a esta meditación de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer la carta que el Señor Jesús le envía a la iglesia de Sardis. Quiero invitarte para que abras tu Biblia ahí en el libro de Apocalipsis. Ya vamos ahora al capítulo número 3. Estuvimos viendo en la ocasión pasada, todas las iglesias que estuvimos leyendo se encontraban ahí en el capítulo número 2. Hoy vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer los primeros 6 versículos. ¿Y qué es lo que Dios le habla a la iglesia en Sardis? ¿Ya estás listo? Amén. Muy bien. Dice así en el nombre de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Al que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, hoy venimos agradecidos una vez más. Has sido bueno con nosotros. Nos has colmado de tus favores, de tus misericordias. Y quienes hemos venido a este lugar, hemos venido para reconocer tu bondad en nuestras vidas, tu bendición, tu paciencia con nosotros a pesar de nuestras fallas. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. Y hoy venimos reconociendo tu amor y tu fidelidad. Pero también hemos venido, Señor, en esa búsqueda de la sabiduría de tu palabra, que nos permite a nosotros ser un poco más, Señor, correspondientes con lo que tú has hecho. No queremos solo tomar esta gracia que nos has dado como algo que está allí, lo recibimos y que no hacemos nada, sino queremos aprender a responder a la gracia y al favor que nos ha sido dados. Hoy te pedimos que nos hables y que tu Espíritu confirme en cada uno de nosotros la palabra, y que esta palabra logre el resultado con el cual tú la estás enviando a nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús, amén. He titulado al mensaje de hoy RCP. ¿Qué es el RCP? Bueno, por sus siglas, reanimación cardiopulmonar. Es una maniobra de emergencia. El RCP es esa maniobra con la cual trata de salvarse la vida de alguien que aparentemente ya no presenta signos vitales, porque se estaba ahogando, porque tuvo algún accidente, algo que está poniendo en riesgo su vida. Y entonces el RCP es esa maniobra de emergencia que se realiza para poder tratar de recuperar a la persona que está en peligro de muerte. Por lo general, el RCP consta de 2 elementos fundamentales. Uno de ellos son las compresiones en la caja torácica, ¿verdad? Para poder tratar de hacer que el corazón vuelva a funcionar. Y también, por otro lado, está la introducción de aire en los pulmones, ya sea a través
de la respiración boca a boca o con algún dispositivo que trata de introducir nuevamente aire en los pulmones y tratar de generar esa dinámica que produce la oxigenación y la vida del cuerpo humano. ¿Y por qué titulé RCP al mensaje que Dios le da a esta iglesia? Porque realmente la iglesia en Sardis estaba muriendo poco a poco. Al parecer ya ni siquiera se notaban los signos de vida en ese lugar. Y entonces la maniobra que Jesús les pide o les exhorta a que hagan es prácticamente la maniobra que se le hace a alguien que ya se está muriendo. Ya no tiene signos, ya no hay movimiento, ya no hay vida, ya no hay oxígeno, ya no hay latidos del corazón. Necesitaba una acción inmediata. Pero antes de entrar a esa parte y lo que eso significa para nosotros, hagamos nuevamente la misma dinámica que siempre hacemos con cada carta y veamos a quién va dirigida, a quién se la manda, cómo se presenta, para que podamos entender de qué se trata. ¿Estás listo, hermano? Amén. Muy bien. El destinatario, la iglesia que se encontraba en la ciudad de Sardis. ¿Cuál era o cómo era la ciudad de Sardis? La historia nos dice que Sardis en su tiempo fue una ciudad muy próspera en muchos aspectos, una ciudad que gozaba de mucha prosperidad. Por algunas razones importantes. La primera razón es la ubicación en la cual se encontraba. Dice que la ciudad de Sardis se encontraba asentada en una meseta alta que estaba rodeada por algunos riscos, por algunos precipicios muy pronunciados, que hacían que esta ciudad fuera prácticamente impenetrable. No había ejército que pudiera entrar porque estaba en un lugar alto y aparte estaba rodeada por acantilados, y entonces era muy difícil. Había una sola entrada y una sola salida para esta ciudad, lo cual hacía que fuera muy difícil. La estrategia que los ejércitos en ese tiempo utilizaban por lo general era el asedio, que era el rodear una ciudad. Pero ¿cómo puedes rodear una ciudad que está en un monte y que tiene riscos, que tiene acantilados por casi todos los lados? Era imposible utilizar la estrategia que siempre usaban para el asedio de una ciudad. Por eso Sardis era una ciudad muy próspera. Aparte de todo, se encontraba en una muy buena condición económica porque estaba en una ruta comercial muy importante. Los historiadores apuntan a que Sardis fue el primer lugar donde se empezaron a acuñar las monedas. Las primeras monedas registradas en la historia del mundo fueron acuñadas en la ciudad de Sardis. Y esto nos habla de la gran cantidad de cosas y de la gran cantidad de comercio y de la gran abundancia que existía en algún tiempo en esta ciudad. Ellos inventaron el dinero como tal, la moneda acuñada para hacer intercambios de cosas, lo cual nos habla de una gran prosperidad. Ahora, al parecer, a diferencia de las otras ciudades que ya hemos mencionado en este estudio que hemos hecho en las semanas anteriores, parecía que a Sardis no le causaba mucho problema que cada quien adorara la deidad que quisiera. No había así una obligación. Tenían un templo muy importante para la diosa Diana, para la diosa Artemisa, pero al parecer no era una adoración obligada. No era algo que estuvieran forzados a hacer, ni en un sentido político, ni en un sentido económico, ni religioso. Cada quien podía hacer lo que quisiera. No había mucha obligación, y seña de ello es que ahí en la ciudad de Sardis se ha encontrado la sinagoga judía más grande después de la sinagoga de Jerusalén. Ahí en Sardis los judíos habían creado una comunidad muy grande, tanto que construyeron la segunda sinagoga más grande de todo el mundo antiguo. Y tal pareciera que este escenario le presentaba a la iglesia
un escenario muy propicio para que pudieran crecer y desarrollarse. Tenían un muy buen escenario, no representaba ningún desafío. Aparentemente la iglesia en Sardis no estaba batallando con nada hacia afuera. Tenían una buena economía, ellos podían participar de ella, porque a diferencia de la iglesia en Esmirna, que estaban muy limitados económicamente por no adorar a las deidades de la ciudad, en Sardis no tenían ese problema. Ellos podían adorar a quien ellos quisieran y podían acceder a la economía abundante que había en ese lugar. Estaban en un lugar tranquilo, sereno, no había opresión de ningún tipo, ni económica, ni religiosa, ni política, de ninguna forma. Y tal pareciera que eso debería hacer que hubiera un gran desarrollo de la fe cristiana en ese lugar. Pero lo paradójico de esta historia es que era todo lo contrario. La iglesia se estaba muriendo. Tenían todo, estaban cómodos, no había opresión, no había persecución de ningún tipo, no estaban siendo desafiados por nada ni por nadie, pero su enemigo más fuerte fue, al parecer, esa comodidad en la que habían caído. Ahora, antes de entrar al problema, hablemos un poco del remitente. ¿Cómo es que Jesús se presenta a la iglesia en la ciudad de Sardis? Y menciona dos elementos principalmente. Se presenta a Jesús a sí mismo como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Y tal vez algunos podamos escuchar esa frase y decir: ah, caray, ¿cómo que 7 espíritus? ¿De qué se trata? Bueno, hay que entender lo que cada uno de estos símbolos significa. Lo primero es el número 7. Y en la Biblia el número 7 representa perfección, representa plenitud o totalidad. Cuando la Biblia menciona el número 7, habla de algo que es completo, algo que es total, habla de un número completo. Cuando la palabra del Señor dice que Él tiene los 7 espíritus, se refiere a la totalidad del espíritu, a la totalidad de ese elemento. Y dice que tiene los 7 espíritus de Dios. Y el espíritu de Dios es aquello que da vida a todas las cosas. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos de aquello que vivifica, aquello que infunde vida en todo ser. Desde el principio, la vida del ser humano fue el resultado del soplo del Espíritu sobre él. Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde se nos narra la creación del primer ser humano, que fue Adán, dice: entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. La palabra que se menciona aquí en el hebreo para ese soplo de vida es la palabra ruaj. Y la palabra ruaj es la misma palabra que se utiliza para referirse al Espíritu de Dios. Ese soplo que produce vida, que convirtió al hombre en un ser viviente. Y entonces los 7 espíritus de Dios se refiere a que en Él se encuentra toda la plenitud de la vida. En Él se encuentra, Él es la fuente absoluta, Él es la fuente única de toda la vida. Sin Él no hay vida. Por eso es que el Señor le dijo al primer hombre: si comen del fruto del árbol, de cierto morirán. ¿Por qué? Porque desobedecer al Señor en ese mandato que les había dado los iba a alejar. ¿Se acuerda? El domingo pasado hablábamos de que Dios siempre nos quiere tener cerca, y de tenernos cerca depende en nuestra vida. Cuando el hombre desobedeció a Dios, se alejó del Señor y empezó a morir, porque Él es la única fuente de la vida. Entonces, cuando Jesús les dice: yo tengo los 7 espíritus de Dios, no les está diciendo otra cosa más que en Él se encuentra. Quien les estaba escribiendo era el dador, era la fuente máxima y única de toda la vida. No hay vida sin Él, en ningún sentido. En el sentido espiritual, en el sentido físico, en el emocional, en el moral. Nada de lo que nosotros tengamos, seamos o hagamos, tiene vida si no es a través de Dios. Amén, hermanos. Él es el único
Él es la fuente de toda la vida. Si Él no está, no hay vida. Si nosotros estamos vivos, hermano, en cualquier sentido, es gracias a Él. Lo aceptemos, lo entendamos o no, Él es el dador de la vida. Y Él se presenta así, porque le habla a una iglesia que se está muriendo, que lo que le falta es vida. Y le está diciendo, quien te habla es el único que puede darte vida. Si no estás viva, si no estás respirando, si no tienes vida en ti, si no hay signos vitales, es porque te has alejado de mí. Y luego también les dice, aquel que tiene las 7 estrellas en su mano. Jesús se presenta como el Señor total de la iglesia y el Señor total del mensaje. Es decir, no deja lugar a ningún otro. Les pone de manifiesto la exclusividad de su autoridad. Hoy en día nos hemos vuelto tan incluyentes, nos hemos vuelto incluyentes en extremo, tanto que no somos capaces de declarar a Jesús como el único camino a Dios. Cuando leía esto, cuando le entendía esta parte de las 7 estrellas como esa parte única de Dios que se presenta a sí mismo como el dueño absoluto de la verdad, del mensaje y de la iglesia, pensaba como muchas veces nosotros como iglesia hemos empezado a tener miedo de presentar a Jesús como el único, como que no hay otro camino. La misma iglesia ha empezado a adoptar en su corazón de manera muy sutil esa falacia de que todos los caminos llevan a Dios, que puedes acercarte a Dios de muchas maneras, que hay muchos caminos, que hay muchas formas. Y no me refiero a otras religiones, no me refiero a otras formas de creencia, porque también muchos creen, muchos cristianos han empezado a creer que pueden acercarse a Dios a través del camino de la moral, de hacer cosas buenas. Yo soy una buena persona, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito el culto o los hermanos, yo no necesito nada de eso, yo soy una buena persona. Y si yo soy una buena persona en mi trabajo, y si yo me porto bien con mi familia, entonces yo estoy cerca de Dios. No, hermano. No hay distintos caminos. Otros creen que porque tienen éxito en las cosas que hacen es porque Dios los está bendiciendo. No te confundas, hermano. Hay un solo camino. Jesús fue muy claro y categórico cuando nos habla ahí en el Evangelio de Juan 14:6. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Paz de Cristo, hermano. No existen caminos alternos. Jesús les deja de claro a la iglesia: si te estás muriendo es porque quisiste agarrar caminos alternos que no era yo, y parecen buenos y parece que todo está bien. La iglesia tiene que recuperar, hermano, escúchame, tenemos que recuperar el valor de poder decirle a la gente y a nosotros mismos: no importa lo que hagas o dejes de hacer, mientras no tengas a Jesús en ti, estás perdido. Jesús es el único camino para poder llegar a Dios. Vivimos en un tiempo de muchas mezclas, ¿verdad? De creencias y de fe, y los cristianos nos hemos vuelto un poco blandos en ese sentido y le aceptamos a la gente: no, yo soy una buena persona. Y le decimos: no, pues si te portas bien y eres una buena persona, Dios también a ti te ama. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente hay un camino, y esa es la fe en Jesucristo. No es que seas bueno, no es que tengas éxito, no es que hagas las cosas bien, es que hagas una sola cosa bien: creer en Cristo, creer en el Señor. Él les está diciendo a la iglesia: hay una sola fuente de vida, hay una sola fuente de verdad, y ese soy yo. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la condición que la iglesia de la ciudad de Sardis presenta? Una declaración que desde que empecé a preparar esta serie de sermones hace más de un mes atrás ha estado dando vueltas en mi mente, y créame, hermano, que me sentía ansioso, no sé si de buena o de mala manera, al llegar a esta parte, porque giraba en mi mente esta frase tan fuerte, lapidaria de Jesús: tienes apariencia de estar vivo, pero estás muerta. Te hablo a ti, porque parece que estás viva, pero estás muerta. Es decir,
que la iglesia en Sardis tenía una imagen. Hay otra versión de la palabra que dice que tienes nombre de que vives. Y no se refiere al nombre Sardis, no. Porque también el nombre de Sardis tiene su peculiaridad y bastante irónico, porque la palabra Sardis significa remanente y lo que menos ahí había era remanente. No se refiere a ese nombre. Cuando le dice tienes nombre de que estás viva, se refiere más bien como a un apodo. Como a un apodo. Porque si bien en la cultura antigua los nombres tenían una gran relevancia, ¿verdad? Hablaban mucho de lo que era la persona. Hoy en día ya no. Hoy le ponemos nombre a los niños porque suena bonito, ¿verdad? Se escucha muy bien. No sabemos ni qué significa exactamente, pero se escucha bien y se lo ponemos, ¿verdad? Pero sí existen los apodos o los sobrenombres. Y los sobrenombres sí tienen que ver con quiénes somos nosotros, ¿verdad? Así como la gente nos conoce. Y aunque mi nombre a lo mejor no tenga mucho que ver con mi personalidad o con mi forma de ser, mi apodo con el que la gente me conoce, vaya que está ligado con alguna característica que tiene que ver conmigo. La iglesia en Sardis era conocida, tenía un apodo. Tenía algo que parecía ser algo que la describía literalmente, pero el Señor, aquel que ve las cosas que nosotros no somos capaces de ver. ¿Se acuerda? El domingo pasado decíamos que es aquel que tiene los ojos como llamas de fuego, como un láser que atraviesa cualquier cosa y llega hasta la esencia, llega hasta la médula de nuestro ser. Él sabía lo que ellos eran realmente. La gente te mira y cree que estás vivo, pero yo que veo lo más profundo de tu ser te digo, no estás vivo. No había espíritu en ella, estaba prácticamente muerta. Sí, hacían muchas cosas buenas, que la hacían parecer viva, que la hacían parecer activa, pero faltaba lo más importante, no había vida dentro de ella. Parecía muy activa porque hacía muchas cosas, porque hacía muy buenas obras, porque la gente se admiraba de ellos. No sé, tal vez era una iglesia muy grande, muy bonita. Había mucha gente allí, tenían cultos muy bonitos. Tenían programas muy buenos, hacían bien a la gente, tenían programas de asistencia social, qué sé yo, hacían muchas cosas. Para la gente, para las personas, estaban vivos. Es decir, que lo que ellos hacían se daban cuenta de ello, se notaba lo que ellos hacían. Por eso la gente los conocía como una iglesia viva, pero el Señor los estaba viendo por dentro y les decía, ustedes son como un sepulcro blanqueado, muy bonito por afuera, muy adornado, pero por dentro lo único que hay es un cadáver. Paz de Cristo, hermano. Qué fuerte, ¿verdad? Esta iglesia es la imagen perfecta de ese cristianismo que no es ninguna amenaza para Satanás ni para el mundo. Ya no hay lucha, no hay batalla. No había persecución, ni presión política, ni económica. No había desafío. Ellos estaban en paz. Estaban en paz. Pero era la paz de los muertos. Ya déjalo. ¿Alguien ha visto ese meme? Ya déjalo. Ya está muerto. Ya ni siquiera Satanás se preocupaba por ellos. Ya no. Ya no había una entidad espiritual ahí contraria tratando de acabar con la iglesia. No, ya los había dejado por la paz, porque ya estaban muertos, estaban en paz, hacían muchas cosas, pero ninguna de ellas representaba una amenaza para Satanás ni para el mundo, porque ya no había espíritu en ellos. Habían caído en una paz, de la paz que produce la comodidad. Habían caído en un estado de tanto confort, así como la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis era una ciudad tan cómoda, tan próspera, tan bien protegida naturalmente, que la ciudad había caído en el desenfreno, había caído en la inmoralidad, habían caído en el exceso de confianza, porque decían, a nosotros nadie nos puede
conquistar. Nadie nos puede hacer nada, nadie nos puede alcanzar porque nuestras barreras naturales nos protegen. Estamos en una situación tan buena económicamente, políticamente, tan buena que no hay nada ni nadie que pueda atacarnos. Y cayeron en la comodidad. Una comodidad que produce estancamiento, y todo lo que se estanca se muere. Acuérdate, hermano, 3 cositas. Acuérdate de esta ecuación. La comodidad produce estancamiento, porque ya nada te desafía, porque ya no hay ningún problema, porque no necesitas hacer nada, no hay nada que te esté afrentando, y entonces caes en esa comodidad. Pero esa comodidad produce estancamiento, y todo lo que se estanca termina muriendo. ¿Lo puedes recordar? Comodidad, estancamiento y muerte. Y ellos cayeron en una comodidad tan grande. La situación de la iglesia no distaba mucho de ser lo mismo que pasó con la ciudad completa de Sardis. El problema de la comodidad es que produce ese estancamiento que nos hace morirnos poco a poco, porque ya no me siento desafiado a nada. ¿Sabes? Hay una historia que cuentan de un grupo de pescadores japoneses. Los que conocen un poquito de geografía saben que Japón es un país muy pequeñito, es una pequeña isla, pero que es muy productiva. Y una gran parte de su productividad, al ser una isla, pues está en el mar, está en la pesca. Pero llegó un momento en que uno de los productos más importantes que ellos tenían, que es el atún, empezó a escasear en sus costas. Ya no estaban encontrando atunes ahí alrededor, y la pesca estaba bajando mucho. Y entonces decidieron que era tiempo de pescar más hacia adentro, de irse más lejos. El problema es que el atún es un pez tan delicado que si dura mucho tiempo muerto, se empieza a echar a perder y la calidad se pierde mucho. Y entonces la manera en que pescan el atún es que lo meten en grandes redes que van por debajo de los barcos y los llevan vivos. Los llevan vivos hasta el lugar donde van, y allá los empiezan a bajar. Y entonces comienza todo un proceso ahí que los japoneses hacen. Hace unos días estábamos viendo mi familia y yo por ahí un canal de YouTube que habla sobre, ¿verdad?, esto de la pesca de los japoneses y lo especial que son ellos con la frescura de los alimentos, ¿no? Y entonces tenían que llevarlos. Entonces se dieron cuenta que entraban mar adentro y encontraban más atunes. Empezaron a encontrarlos. El problema era que para cuando ellos regresaban hasta la costa donde se habían tenido que ir a pescarlos, los atunes ya llegaban muertos, ya no servían. Dijeron, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué se mueren? Pues es que es muy largo el camino de regreso, y como los atunes van allí y van dentro de la red, entonces la red los empezaba a empujar y ellos ya no tenían necesidad de nadar. Entonces los atunes dejaban de nadar porque solamente se dejaban llevar por la red y se morían. Dicen, ¿cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y por allí a uno de los pescadores que le caminaba la ardilla así más rápido, les dijo, hagamos esto, metamos un pequeño tiburón dentro de las redes de pesca. Le dijo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a meter un tiburón? Si sabes que los tiburones comen atún, comen peces, se va a comer muchos peces. Sí, les dijo, tal vez el tiburón se va a comer unos cuantos peces, pero no se puede comer a todos, ni siquiera se puede comer a la mayoría. No le va a alcanzar para comerse a todos de aquí a que regresemos. Tal vez se coma 2 a 3, pero lo que va a hacer es que los atunes van a empezar a escapar del tiburón. Y entonces meten un pequeño tiburón allí en las redes, y ya se imaginará cómo traía a los atunes todo el camino, ¿no?, a escaparse, porque había que moverse y se mantenían siempre en movimiento por causa de aquel tiburón que habían metido entre las redes. Y entonces empezaron a darse cuenta que efectivamente el tiburón se comía 1, 2, 3 atunes, pero el resto de ellos llegaban vivos y frescos porque se habían mantenido siempre alerta. Esa incomodidad, esa pequeña incomodidad los mantenía con vida. El problema con los hermanos de la iglesia en Sardis es que habían caído en una red de comodidad mortal. Nada los desafiaba,
Nada les producía una incomodidad. Estaban tan a gusto, estaban tan cómodos que dejaron de moverse, empezaron a estancarse y empezaron a morir sin darse cuenta. Para que ya llegues al punto de no tener signos vitales es porque ya estás muy, muy muerto. Qué terrible lo que el Señor les dice. Tienes apariencia de estar vivo, por fuera te miras muy bien, pero por dentro estás muerto. Te moriste porque entraste en la paz de la comodidad y del estancamiento. Tal vez tú puedas estar sintiendo esa ansia de que algo no está pasando en tu vida, de que estás detenido, de que estás allí estancado, pero no haces nada, no te mueves. Porque sabes que moverte va a producir una incomodidad, sabes que moverte va a producir desafíos y preferimos quedarnos ahí estancados, preferimos quedarnos en la comodidad del estancamiento que enfrentar las dificultades y la incomodidad de un proceso de cambio. Así estaba la iglesia en Sardis. Tal vez sabían que algo no andaba bien, pero seguían en lo mismo. No estaban dispuestos a cambiar sus obras, no estaban dispuestos a cambiar su dirección, porque estaban cómodos allí. Poco a poco se iban muriendo, pero estaban cómodos allí, estancados. Paz de Cristo, hermano. Y luego el Señor les dice también: tus obras no son perfectas delante de Dios. Qué fuerte. Pensaba mucho en esto. ¿Qué significa? Tus obras no son perfectas delante de mi Dios. Y esto pudiera significar varias cosas. En primer lugar, que todo era material, no había espíritu. Todo era algo material, algo físico, algo que hacían pero que no tenía vida dentro de ellos. Carecía de pasión en lo que hacían. Sus obras no eran perfectas porque sí hacían cosas, pero no las hacían con la razón correcta. Sí hacían muchas actividades, pero todo se trataba de cumplir un compromiso, de cumplir una mera obligación. No habían puesto su corazón en ello, no latía el corazón de Dios en ellos cuando lo hacían. Solo cumplían con un requisito. No había un verdadero compromiso. Sus obras no eran perfectas, hermano, porque tal vez tú puedes hacer muchas cosas, pero eso no significa que lo que estés haciendo sea perfecto. La Biblia dice muy claramente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué dijimos que significa cuando algo está lejos de Dios? ¿Está qué? Creo que voy a tener que volver a empezar. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 3. Cuando algo está lejos de Dios, está, otra vez, cuando algo está lejos de Dios, está muerto. Su corazón está lejos de mí. Hermano, puedes hacer muchas cosas, puedes venir al culto todos los domingos y aún así estar muerto, porque tu corazón está lejos de Dios. Estás aquí, pero nomás está el bulto, estás pensando en otra cosa, estás con tu mente en otro lugar. Viniste a cumplir un requisito, hermano. Dios, que todo lo ve, se da cuenta. Él entiende, Él sabe lo que está pasando realmente. Tal vez a mí me puedas engañar, hermano, y el pastor se sienta muy contento porque viniste a la iglesia, pero Dios está viendo lo que hay en tu corazón. Puedes cantar, puedes levantar las manos, puedes ofrendar, puedes diezmar, puedes hacer todo lo que hace un cristiano, pero tus obras no serán perfectas si el Espíritu de Dios no está en medio de lo que haces. Porque cumples un requisito solamente, porque solamente cumples con una obligación, pero tu corazón no está allí y eso no sirve de nada. ¿Sí me escuchaste, verdad? ¿De qué sirve? De nada. Porque Dios, que todo lo ve, sobre todo el corazón de los hombres, sabe que no hay espíritu allí. Carece de pasión. Ejecutas un ministerio en la iglesia,
Pero solo lo haces por obligación, solo haces lo que se supone que tienes que hacer, solo haces lo suficiente, ¿verdad? Para que vean que estás haciendo algo, pero los resultados, los frutos de lo que hacen distan mucho de lo que Dios quiere. Y dice, pues es que hago esto y hago el otro y hago aquello. Sí, hermano, pero no está allí. Si no hay espíritu en lo que tú haces, hermano, nunca va a vivir. Si no hay pasión en lo que haces, si no das más allá, si no vas más allá de lo que normalmente se tiene que hacer, estás confiando en tu propio esfuerzo. Si no estás yendo al Señor a decirle, Padre, yo sé que solo por ti pasan las cosas, yo voy a hacer mi parte, pero sé que la parte más importante es lo que tú haces a través del Espíritu, hermano. No esperes nada extraordinario de lo que haces. No esperes más. Así estaba Sardis. Hacía muchas cosas, pero sus obras no eran perfectas delante de Dios. Tal vez eran perfectas delante de la gente, tal vez se habían ganado el aplauso de muchas personas, el reconocimiento, pero Dios, que ve todas las cosas, había encontrado que sus obras no eran perfectas. Paz de Cristo, hermano. O tal vez habla de que no se terminaba nada. Siempre empezaban, pero nunca terminaban. Siempre arrancaban con algo, pero su falta de desafío, su falta de incomodidad, su falta de disciplina los hacía desistir una y otra vez de las cosas. Y tenían muchos planes y lanzaban muchos proyectos y lanzaban ministerios y lanzaban actividades, pero ninguno de ellos se terminaba. Siempre se quedaba a la mitad. Siempre se quedaban allí, empezando solamente. Nunca terminaban. Sus obras eran imperfectas, eran incompletas. Hermano, qué fuerte, porque los seres humanos tendemos a ser así. La mayoría de nosotros batallamos con esa falta de disciplina, de dedicación. Empezamos algo pero no lo terminamos, siempre lo dejamos a la mitad. Vivimos en la cultura de los propósitos de Año Nuevo que nomás llegan a marzo, en el mejor de los casos. No terminamos, siempre empezamos pero no terminamos. Somos entusiastas pero poco disciplinados, porque llega un momento en que el entusiasmo baja, llega un momento en que la pasión se apaga. Eso es normal, pero cuando la pasión y el ánimo bajan, nos queda la disciplina, la fe, el compromiso. Pero si carecemos de todo eso, hermano, nuestras obras siempre serán imperfectas delante de Dios. Unos porque abandonan y otros porque lo hacen sin pasión, sin compromiso, por obligación. Y cuando eso está allí, hermano, nos habla de una gran ausencia del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado es muy diferente, es muy distinto. Y ahorita lo vamos a ver. Tus obras no son perfectas porque haces las cosas para llenar un requisito. Tus obras no son perfectas porque no pones pasión verdadera en ello, no estás dispuesto a pagar el precio. Sabe, hermano, cuando alguien está realmente apasionado, sacrifica. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí me escuchaste lo que dije, verdad? Cuando alguien está apasionado, ¿qué hace? Sacrifica. Cuando alguien quiere realmente algo, está dispuesto a dar más allá de lo que normalmente daría. Si tú no estás dispuesto a entregar, si tú no estás dispuesto a sacrificar algo, no estás apasionado, no estás amando, hermano. El amor lo sacrifica todo. Dios nos amó tanto y lo demostró a través del sacrificio. Su pasión era el resultado de un amor profundo, hermano. No digas que amas a Dios si no estás dispuesto a sacrificar. Porque cuando das solo lo que puedes dar, cuando das solo lo que te alcanza, cuando das solo lo que te sobra, cuando no te genera desafío, cuando no te genera un sacrificio, una pérdida, hermano, no estás amando. No estás amando, estás cumpliendo un requisito. No te engañes, no nos engañemos. Si no estás dispuesto a sacrificar, realmente no amas. Y cuando no hay amor, es que Dios no está allí. Porque Dios es amor. Y el que no ama al grado de sacrificar, de dar aquello que tal vez le va a desafiar, es porque no
ha conocido a Dios. Así dice, ¿verdad? Así dice Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego les dice algo que puede sonar bonito, pero a mí me sonó preocupante más que bonito. Les dice: tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Suena muy bien, wow. Hay un remanente, hay gente que no ha manchado sus vestiduras, qué bonito. Pero ¿sabes qué es lo terrible? Que cuando lo vemos a la luz del marco completo del mensaje a las iglesias, nos presenta un proceso de muerte lenta, terrible. A diferencia de las iglesias en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira, que tenían unos pocos malos entre los buenos, la iglesia de Sardis tenía un poquito de buenos entre todo el montón de malos. Paz de Cristo, hermano. ¿Te das cuenta que las iglesias sí se mueren? Que la iglesia sí se muere. Porque primero tenían muchos buenos y unos poquitos de malos. Y esos poquitos de malos no eran tolerados, traían bronca, traían problema. Éfeso tenía problema con los malos, no los resistía. Estaban entre ellos, pero rápido los echaban afuera. Eran medio rencorosos los hermanos, ¿verdad? No tenían amor verdadero, pero bueno, se defendían bien. Pero luego viene la siguiente iglesia de Pérgamo, que ya los tenía entre ellos, que ya los permitía. Y luego viene la iglesia de Tiatira, que los toleraba. Ya se había dejado. Iban bajando, la verdad, empezó así y la cosa se fue desnivelando. Y para cuando llegamos a la iglesia en Sardis, ya eran más los malos que los buenos. Unos poquitos que estaban luchando con la iglesia para mantenerse santos y sin mancha. Qué terrible, ¿verdad? Ya no estaban peleando con el mundo, ya no estaban peleando contra el César, ya no estaban peleando contra los dioses paganos, estaban peleando con los mismos hermanos de la iglesia que habían aceptado el pecado como su forma de vida, habían empezado a justificarse porque estaban muertos. No había vida en ellos, ya estaban muertos. Y quedaba un puñito de gente. Creo yo que ese era el pequeño latido del corazón que Dios alcanzó a escuchar cuando acercó su oído a la iglesia en Sardis. Vio ese pequeño grupito y dijo: aquí todavía hay una pizca de vida. Por fuera ya se ven muertos, pero hay una pequeña pizca de vida, algo que no se ha muerto, pero era muy pequeño. Sardis solo tenía unos pocos de buenos entre los malos. Escucha, hermano, la iglesia sí se muere. La iglesia sí se puede morir. La iglesia en general no va a morir, pero una iglesia, una congregación, sí se puede morir, hermano. Se fue muriendo en la medida en que fueron tolerando el mal y la balanza se fue desviando. La balanza se fue inclinando hacia el lado incorrecto. Estaban prácticamente muertos. Estaban sin signos vitales. ¿Cuál es el tratamiento que el Señor le da a la iglesia en Sardis? Prácticamente ellos ya ocupaban un RCP. Ya no había signos vitales, había que hacer compresiones torácicas, había que dar respiración boca a boca, había que meterle aire a sus pulmones, había que darle empujones al cuerpo, al corazón, para que volviera a latir y volvieran a la vida. La prescripción del Señor para esta iglesia muerta es una maniobra de emergencia. Estos ya necesitan reanimación cardiopulmonar, un RCP. No es algo tranquilo, no es algo sereno. Un RCP es una acción violenta e invasiva. Sí, violenta porque hay que hacer compresiones fuertes. Invasiva porque hay que dar respiración directa, pero necesaria si queremos recuperar lo más importante, que es la vida. Tal vez haya daños colaterales, tal vez haya dolor y sufrimiento, pero siempre y cuando se pueda recuperar la vida, eso es lo más importante. Hace un par de años atrás estuvimos aquí un grupo de hermanos y uno de nuestros hermanos, ¿verdad? El hermano Humberto Torres, que quienes lo conocen saben que trabaja para Cruz Roja Mexicana, nos dio por aquí un curso de
primer respondiente, ¿verdad? De primeros auxilios para diferentes tipos de situaciones que pudieran darse en un grupo de personas. Y a mí me quedó muy grabado una historia que él mencionó, una situación que él mencionó, de que a veces sucede que mientras están dando RCP le quebran una costilla a alguien, porque tienen que comprimir fuerte. Sobre todo cuando es una persona que está bastante grandecita y gruesa, tienen que hacer la compresión muy fuerte, y a veces dice hemos quebrado costillas y la gente se queja, pero el protocolo está establecido así. Es más importante salvar la vida. Una costilla rota puede sanar con un buen cuidado, un buen tratamiento. La costilla rota sana, pero si la persona se muere, ya no hay vuelta atrás. Por eso es importante. Un RCP puede dejar daños colaterales. Y viene a mi mente, viene a mi memoria esa parte de la historia del patriarca Jacob, cuando tiene un encuentro con el Señor. Jacob ya estaba para morirse, hermano. Cuando él llegó a Peniel, le dijo: Señor, mi hermano viene a buscarme y viene con un montón de hombres armados, así es que no viene a hacer fiesta conmigo, no va a haber carnita asada, aquí va a haber sangre, ¿verdad? Y el primero que se va a morir soy yo. Ya estaba para morirse, y el Señor hace una intervención, y en la intervención que Dios hace dejó secuelas. Jacob ya no volvió a caminar de la misma manera porque le descoyuntó la cadera. Un dolor increíble, pero necesario para que Jacob pudiera vivir. El tratamiento que Dios le da a la iglesia en Sardis es un tratamiento muy doloroso, invasivo, pero necesario para recuperar la vida. Tenía que quebrar un par de huesitos, tenía que producir dolor e incomodidad, pero era necesario para que la iglesia en Sardis pudiera sobrevivir, pudiera resucitar. ¿Y en qué consiste el RCP que Dios le aplica o le pide a la iglesia de Sardis que aplique en ellos mismos? Punto número 1: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. La palabra original aquí para ser vigilante da a entender ese acto de espantar el sueño, dejar de dormir. Espántate el sueño. ¿Qué hacemos cuando tenemos mucho sueño, verdad? Y que nos lo queremos espantar. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo fuerte, ¿verdad? Tenemos que hacer algo que realmente nos altere los nervios o nos altere el cuerpo, ¿verdad? Yo conocía a un pastor, ¿verdad?, que está en Nogales, en la ciudad de Nogales, y que por razones de su trabajo tenía que viajar a diferentes partes y tenía que venir aquí a Hermosillo para agarrar un avión aquí en el aeropuerto, porque en Nogales no hay aeropuerto. Y cuando él llegaba del aeropuerto, y a veces dejaba su carro ahí en la primera iglesia donde estaba pastor mi papá. Yo todavía vivía ahí. Y como hijo de pastor, pues siempre me tocó estar al pendiente allí, ¿no? Y a veces me tocaba ir a recogerlo al aeropuerto, venir para que agarrara su carro y se regresara a Nogales. Amigo muy, muy cercano y muy querido a la familia. Y le decía: hermano, ¿cómo le vas a hacer? O sea, madrugaste. A veces tenía que madrugar para agarrar el avión y llegar aquí a Hermosillo, y todavía agarrar el carro e irse manejando, y él solo. Y le decía: hermano, ¿cómo le vas a hacer? No te preocupes, me dice, ahorita voy a llegar a la gasolinera, ahí venden unos burritos que traen unos chiles, ¿verdad?, serranos bien picosos. Entonces lo que hago, le pego una mordida, me pego unas enchiladas, dice, que no duermo de aquí hasta Nogales, me voy despierto, dice, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando estamos dormidos? El Señor nos invita a hacer una acción, a realizar una acción que nos despierte del sueño. Una sacudida, un susto, una enchilada, no sé, pero algo que produzca que nosotros estemos alerta. El Señor le dice a la iglesia: haz algo que te despierte, que te espante el sueño. Deja de dormir, mantente alerta. Es verdad que la comodidad produce relajación, y la relajación produce sueño, ¿sí o no? Cuando está uno en un lugar muy cómodo, muy relajado, lo que antoja es dormirse. Estás tan a gusto, estás tan cómodo, que aunque no traigas sueño te da. Porque tu cuerpo, entra en un estado de relajación, y esa relajación produce sueño. Pero es necesario que despiertes, porque aunque parezca que todo está muy bien y que estás muy a gusto y que estás muy relajado y muy seguro, tus barreras, tus defensas no son infranqueables. ¿Sabes? La ciudad de Sardis tenía una gran barrera natural,
parecían prácticamente inconquistables, pero no fue así. Sardis fue conquistada 2 veces. La primera de ellas, Ciro, rey de Persia, entró a la ciudad y pusieron una estación del imperio de Persa que estuvo durante cientos de años sobre la ciudad de Sardis. Y sabes, Sardis no fue conquistada por el asedio de un gran ejército. ¿Sabes cuántos hombres se necesitaron para poder conquistar la ciudad de Sardis? 1. Un solo hombre. ¿Por qué? Porque la ciudad de Sardis estaba tan confiada en sus barreras naturales que se durmieron. Literalmente se durmieron. En una ocasión, este soldado del ejército persa, estaba por allí vigilando la ciudad. Estaba haciendo un viaje de exploración, de vigilancia, y se dio cuenta como uno de los soldados que cuidaban la puerta, la entrada a la ciudad de Sardis, literalmente se quedó dormido y se le cayó el casco. Y el casco cayó en el barranco hasta abajo, casi hasta donde él estaba. Y este soldado persa se escondió. Y entonces miró cómo el soldado se despertó y se dio cuenta que el casco se le había caído, y se bajó por un pasadizo que había entre el risco y llegó, recogió su casco y se volvió otra vez a parar allá arriba y le demostró al soldado persa cómo podían entrar en la ciudad. Se esperó a que el soldado se volviera a dormir, se metió por el mismo pasadizo y les abrió la puerta. Y todos entraron y tomaron la ciudad. Se durmieron. Había un solo soldado cuidando la puerta y el único soldado que había estaba dormido. Y cuando se despertó le enseñó el camino al persa porque estaba muy tranquilo. Pensaba que no había ninguna repercusión en su falta de vigilancia, en su falta de diligencia, y fue su mayor perdición. Y pudiéramos pensar que la ciudad de Sardis y el rey de Sardis aprendieron la lección, pero no fue así. 200 años más tarde, Antíoco el Grande volvió a conquistar la ciudad de Sardis exactamente igual. Había tan poca vigilancia que fue prácticamente sencillo para ellos entrar en la ciudad. Jesús exhorta a la iglesia a que fortalezca esas pequeñas cosas que aún le quedan. Sé vigilante, despierta, no te confíes, porque ahorita puedes estar muy bien, hermano, puedes sentirte a gusto así, podemos sentirnos a gusto como iglesia tal y como estamos, pero cuando bajamos la guardia, cuando nos relajamos y nos dormimos, somos blanco fácil de aquel que puede destruir, de aquel que puede matar a una iglesia. Paz de Cristo, hermano. Sí, me estoy explicando. Sé alerta, no te duermas. Estás cómodo, incomódate. Estás relajado, suelta tu relajación. Te estás quedando dormido, haz algo, haz lo que tengas que hacer, pero sé vigilante, afirma esas pequeñas cosas que aún te quedan con vida, le dice el Señor. A lo mejor y solamente estás agarrado de una pequeña cosa, refuérzala. Lo que hagas, lo poquito que hagas, hazlo bien. Lo poquito que te quede de fe, hermano, refuérzalo. Ese pequeño latido que queda en tu corazón, ese pequeño soplo de vida que aún te queda, no lo dejes morir, por favor. Aférrate a él con todas tus fuerzas. Tal vez tu fe ha menguado porque estás escuchando muchas cosas allá, porque te están enseñando muchas cosas allá donde vas y trabajas, allá donde vas y estudias. Has metido tantas cosas en tu cabeza que tu fe ha menguado mucho, pero ese poquito de fe que te queda, hermano, ese pequeño grano de mostaza es suficiente. Refuérzalo, no lo pierdas, porque es tu única oportunidad. Es ese pequeño latido que todavía le queda a tu corazón antes de que mueras completamente. Porque cuando mueres ya es muy difícil volver a vivir. Refuerza las cosas pequeñas que aún están por morir. Necesitamos una sacudida
para que ese pequeño latido del corazón se vuelva un latido más regular. Hay que meterle toques, ¿verdad? También. De repente, como parte de la reanimación, le tienen que meter toques al corazón para que ese pequeño latido se convierta en algo más. Refuerza las cosas, esas cosas pequeñas. Número 2, le dice: recuerda lo que has recibido y lo que has oído. Sabes, hermano, yo estoy convencido de que estos dos elementos, lo que has recibido y lo que has oído, no se refieren a otra cosa más que a la presencia y a la palabra de Dios. Porque eso es lo que hemos recibido, la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hemos escuchado, lo que nos dio vida en un principio fue el soplo de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él, y no fue a través de otra cosa, sino a través de la obra de su Espíritu que nos fue dado. Fue su Espíritu lo que nos dio vida en un principio, tanto en lo particular, en lo personal, como en lo colectivo, como iglesia. Fue el Espíritu de Dios lo que le dio vida, lo que le dio nacimiento a la iglesia en un principio. El Señor le dice: aférrate a lo que has recibido, recuérdalo. Ve otra vez al origen, ve otra vez al inicio, ese espíritu, esa presencia que nos trajo de muerte a vida. Por eso el apóstol Pablo le da un consejo muy importante a Timoteo. Ayer platicaba allí con mi hija mientras hacíamos parte de su tarea, ¿verdad? De lo que están haciendo los niños ahí arriba, y mencionaba esa frase y venía a mi mente esta palabra, ¿verdad? Ese consejo que Pablo le da a Timoteo ahí en su segunda carta, en el primer capítulo, dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Necesitas avivar el fuego del Espíritu en ti, Timoteo. No lo dejes que se apague. Lo recibiste como un regalo, pero es tu responsabilidad mantenerlo con vida. Te fue dado el fuego del Espíritu de Dios, pero no es Dios el que lo va a mantener. Eres tú, soy yo los que tenemos que mantener vivo este fuego en nuestra vida. Y continúa diciendo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes, hermano? Timoteo estaba enfrentando una gran oposición. Timoteo estaba luchando contra muchas cosas, y el consejo que Pablo le da, le dice: Timoteo, lo que te puedo aconsejar, lo único que te puede servir en medio de esta situación, es que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Si tú te sientes anonadado por la situación, si tú te sientes atrapado por las circunstancias y has caído en esa comodidad y sabes que salir de allí va a requerir esfuerzo, pero te da miedo, te da flojera, hermano, eso no viene del Espíritu de Dios, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía para que nos mantengamos allí en la comodidad del estancamiento, sino que el espíritu que Dios nos dio es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estás siendo apresado por un vicio, estás siendo apresado por una atadura, hermano. Dios no te dio un espíritu de cobardía para que sigas atado a ello. Te dio un espíritu de dominio propio para que puedas sujetar tus propias pasiones. Estás siendo afectado por algo de afuera, hermano. Dios no te dio un espíritu de cobardía, te dio un espíritu de poder para que puedas hacerle frente a cualquier cosa que se te atraviese en el camino. Iglesia, si estamos estancados es porque el Espíritu de Dios se ha apagado en nuestras vidas. Queremos salir, queremos hacer lo que Dios quiere, queremos romper esta comodidad. Solo el Espíritu de Dios puede volver a darnos vida. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego de Dios en tu vida. No hay otra manera. No hay otra forma, porque solo Él tiene los 7 espíritus de Dios. Solo Él es la fuente de la vida. Recuerda que solo cuando perdemos el espíritu perdemos la vida.
nos volvemos incapaces de defendernos de los ataques de nuestra propia concupiscencia o los ataques de Satanás o del mundo que vienen en nuestra contra. Nos volvemos incapaces de trascender en lo que hacemos. No hay vida en lo que hacemos. Trabajamos mucho, nos esforzamos y no logramos nada porque no hay vida, no hay trascendencia en aquello, porque la trascendencia de las cosas solo la pone el Espíritu. Somos incapaces de poner pasión en lo que hacemos, porque la pasión verdadera es solamente aquella que el Espíritu pone. Pero también les exhorta a recordar lo que han oído, su palabra, porque en ella encontramos la vida. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no solo les dice recuerda, sino que les dicen recuerda y pon en práctica. Somos una iglesia pentecostal, hermano. Nos dignamos de ser una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo y lo recordamos con mucho romance, pero lo hemos dejado de practicar. Ya no lo buscamos, ya no es algo por lo que estemos pidiendo, orando. Hemos creído que con nuestras cosas, nuestros programas y nuestras actividades vamos a lograr aquello que solo el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. No se trata solo de recordar lo que dice la palabra, se trata de ponerlo en práctica, de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y la última parte les dice arrepiéntete. No solo recuerda lo que has recibido y lo que has oído. No solo ponte alerta, no solo despiertes, arrepiéntete. Y aquí en esta palabra Jesús les está diciendo simple y llanamente: vuélvanse a Dios. Vuelva nuevamente su rostro al Señor. Deja de enredarte en tantas cosas huecas, pensamientos sutiles pero engañosos que buscan justificar tu falta de consagración, que buscan justificar tu inmoralidad, tu tibieza espiritual. Arrepiéntete, vuélvete a mí, dice el Señor, y reconoce que me necesitas más que a nada en esta vida. Arrepiéntete de tu exceso de confianza, iglesia, de tu comodidad. Arrepiéntete de tu pereza, de tu falta de pasión. Arrepiéntete de tu inconsciencia en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, porque es preocupante, hermano, que no nos demos cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que no es otra cosa que un recordatorio de que el conteo rumbo a la eternidad sigue caminando todos los días. Porque si no lo haces, dice el Señor, vendré a ti como ladrón. Vendré a ti como un ladrón cuando menos te lo esperas. ¿A cuántos de ustedes les han hablado y les han dicho: buenas tardes, señora, señor, le hablo para avisarle que el próximo viernes vamos a ir a su casa y nos vamos a meter a robar? ¿A quién le han avisado? Hubiéramos querido, ¿verdad? Pero el ladrón no avisa, entra cuando menos lo esperamos. Los que son buenos ladrones incluso estudian a su víctima para identificar sus patrones, para saber cuál es el momento en que está más inadvertido, y entonces llega. Tal vez tú puedas sentirte muy cómodo, hermano. Tal vez tú puedas sentirte muy a gusto donde estás y como estás, y crees que nunca va a pasar nada, pero el Señor le da una sentencia a la iglesia y le dice: voy a venir como ladrón. Tú piensas que tus defensas son muy buenas y que puedes seguir estando como estás, que la iglesia puede seguir siendo como es y no va a pasar nada. No, hermano, en cuando menos te lo esperes, vendré a ti, dice el Señor, como un ladrón, y lo poquito que te queda te será arrebatado. Y esto le habla a todos, a la iglesia en general, pero también a cada uno de nosotros como cristianos. Pero termina hablándole a ese pequeño remanente y les dice: el que venciere, al que venza esta tibieza, al que resucite de esta muerte, al que resucite de ese estado de comodidad, de tibieza espiritual, de muerte espiritual, yo le voy a dar un premio muy importante. Dice, número 1, andará conmigo en vestiduras blancas. Y andará conmigo. Creo que es el mejor premio que un hijo de Dios puede recibir: andar con su Señor, andar junto con Él. Llevar su mismo yugo significa que van los dos por el mismo camino. Dice: Señor, lleven mi yugo sobre ustedes y hallarán descanso para su alma.
Pero no solo se trata de caminar junto con el Señor. Esto trae distintas virtudes. Esas vestiduras blancas hablan al menos de 3 cosas. Hablan primero de pureza, es decir, que el Señor nos limpia del pecado. Dios te mantendrá limpio de la maldad del pecado. Te mantendrá fuerte en contra de ese pecado que no has podido vencer. Y si llegas a caer en una equivocación, Él te hace puro de nuevo con su sangre y con su perdón. También habla de justicia y se refiere a que estaremos cubiertos con la justicia de Dios en nosotros. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando yo camino junto con Él, cuando yo me atrevo a ser incómodo, cuando yo me atrevo a enfrentar la comodidad, a levantarme, a buscar al Señor, a buscar su presencia nuevamente, Él me promete: vas a caminar conmigo en vestiduras de justicia. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Y también la vestidura blanca significa victoria. En la antigua Roma, los vencedores de una competencia recibían vestiduras blancas como parte de su premio. Jesús nos ofrece vivir en verdadera victoria, hermano. No la victoria que ganas a través de un esfuerzo sobrehumano, no la victoria que ganas a penitas y que te cuesta un precio demasiado alto. No, esa victoria que obtenemos a través de Jesucristo, porque la promesa del Señor en cuanto a la victoria no es que nos hará vencedores, sino nos hará ¿qué? No nos hace vencedores, ¿nos hace qué? Más que vencedores. ¿Te das cuenta que sí necesitamos leer la Biblia, hermano? Que sí necesitamos leer la palabra. Por eso luego no sabemos. Tenemos un conocimiento muy bajo de las promesas que Dios nos ha hecho, iglesia. Necesitamos recordar lo que hemos oído. Necesitamos recuperar lo que habíamos recibido para poder caminar junto con el Señor. Él nos prometió ser más que vencedores a través de Cristo Jesús. Nadie puede ser puro, nadie puede vivir en justicia, ni nadie puede vivir en victoria si no camina junto con el Señor. En segundo lugar, les dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto es muy fuerte, hermano. Debemos ser muy conscientes y tomar muy en serio la realidad de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, porque según la palabra pueden ser borrados. Y según la palabra, todo aquel que su nombre no está inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Yo sé que eso es muy fuerte de decir y que a muchos ya les da miedo predicar de esas cosas, pero es real, hermano. La Biblia dice que eso existe y que así es como va a funcionar. Por eso tenemos que ser muy conscientes de que no hay nada a lo que debamos prestarle más atención que a esto. En una ocasión los discípulos de Jesús llegaron muy contentos, muy animados y le dijeron: Señor, los espíritus malignos se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice: eso está muy bien. Sin embargo, les dice ahí en el capítulo 10 de Lucas: no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Tú puedes tener un ministerio muy poderoso, tú puedes tener un don muy poderoso, tú puedes hacer muchas cosas con la iglesia o en el nombre de Dios, pero aún así tu nombre puede no estar inscrito en el libro de la vida. No estás inscrito en el libro de la memoria del Señor. Y muchos en aquel día, dice la palabra, van a llegar argumentando estas cosas. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Sí, les va a decir el Señor: ustedes conocen mi nombre, pero yo el de ustedes no lo conozco. Aquí no está. Hicieron muchas cosas en mi nombre, pero no se preocuparon porque su nombre estuviera inscrito en el libro de la vida. Necesitamos recuperar la conciencia de la eternidad, hermano, porque cuando tú recuperas la conciencia de la eternidad, tus perspectivas cambian radicalmente. Cuando no hay conciencia de la eternidad, de que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, pero que puede ser borrado, ponemos muchas cosas en primer lugar antes que a Dios. Nuestro trabajo, la familia, los compromisos,
Las ponemos en primer lugar antes que Dios, porque tengo una perspectiva humana, terrena, pasajera. Pero cuando alguien cobra conciencia, cuando la iglesia cobra conciencia de que hay una eternidad y que nuestra eternidad depende de nuestra relación con Dios, nuestras prioridades tienen que cambiar de manera abrupta y radical. Porque ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero, hermano, si al final pierde su alma? Si ustedes se recuperan de estas cosas, dice el Señor, no borraré eternamente su nombre del libro de la vida. Y termina diciendo: yo los reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Y esta parte nos habla de autoridad, la autoridad de un verdadero hijo de Dios que es reconocido en el cielo. Los hermanos de Sardis eran muy reconocidos en la tierra, pero espiritualmente no tenían nada de autoridad. La gente los conocía, era una iglesia muy famosa, tal vez muy grande, muy bonita, con muchas actividades, con muchos programas, pero delante de Dios no eran nada, no eran nadie. El Señor les dice: si vencen a esto, yo los voy a reconocer. Y tal vez el mundo no los va a reconocer mucho, no van a ser muy famosos ni muy buenos para ellos, pero mi Padre que está en el cielo y todos sus ángeles sabrán quién eres tú. Es tiempo de sacudirse, hermano, de perderle el miedo a la incomodidad, con tal de alcanzar aquello que tal vez has dejado que se muera lentamente. Hay un pequeño hálito de vida, hay una pequeña oportunidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer?